Dios. Ay, dale un abrazo en el Señor, bendígalo. Qué bueno es estar juntos en la casa de Dios en esta tarde. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 10. Libro de Hechos, capítulo 10. Hay una hermosa historia, una valiosísima historia, que se trata acerca del encuentro entre un hombre llamado Pedro y otro hombre llamado Cornelio. Probablemente usted leyó la historia. Es una historia muy interesante porque en el marco de la definición de misión de Jesús, ustedes saben que cuando Jesús vino a esta tierra, mucha gente se preguntaba a qué vino el Hijo de Dios. ¿Cuál era la misión? ¿Cuál era el rol? ¿Cuál era el trabajo que tenía que hacer? Y en el libro de Lucas, capítulo 19:10, el Señor hace una definición de lo que fue su declaración de misión mientras estuvo durante 3 años en la tierra. ¿Saben? Lucas capítulo 19:10, Jesús dijo esto: yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El trabajo de Jesús, la misión encomendada por el Padre de Jesús, la razón por la cual Jesús vino a este mundo, es para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa misión de Jesús fue lo que estableció el marco de trabajo de Jesús durante los 3 años, y es la misión que Dios estableció para que la iglesia de Jesucristo continúe llevando a cabo ese propósito. Si tenemos a los niños, me hacen un favor los padres, los bendecimos, pero ahora cada padre agarra a su hijo y lo cuida. Estamos en el tiempo de la palabra. Entonces la iglesia de Jesucristo no tiene otra comisión, no tiene otro mandato, no tiene otra tarea más que continuar con la tarea de la cabeza de la iglesia, que es Jesús. Si Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, consecuentemente la iglesia de Jesucristo debe continuar llevando adelante esa misma tarea. Mire, la tarea de la iglesia no es entretener a la gente. Si usted viene a buscar un espectáculo a la iglesia, está en el lugar incorrecto, está en el lugar equivocado. Si usted quiere ser entretenido en una iglesia, le está errando, tiene que ir a un cine, tiene que ir a un teatro o tiene que ir a un lugar donde se ofrezcan un espectáculo para entretener a las personas. Pero la iglesia no está llamada a entretener a la gente. La iglesia está llamada a predicar el evangelio para salvar y traer a los pies de Cristo a todos aquellos que están perdidos en el pecado. Esa es la misión de la iglesia. ¿Está de acuerdo? Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, en este marco, todo lo que Dios hizo y todo lo que Jesús desarrolló en su ministerio tiene que ver con ese propósito. Y quiero mostrarte a través de Hechos capítulo 10 y de la historia de Pedro y Cornelio, cómo Dios diagramó lo que yo llamé, poneme la imagen que te dejé, dice, lo que yo llamo un gran rompecabezas. O sea, Dios, ¿alguien le gustan los rompecabezas? ¿Sí? ¿Y qué sienten cuando lo logran armar al rompecabezas? Satisfacción, alegría, alivio, ¿no? Un objetivo logrado. Distintos sentimos cuando no lo logramos armar. ¿Qué sentimos? Lo opuesto, frustración, bronca, enojo. Dios en su mente tiene un gran rompecabezas y todo lo que Dios hace tiene que ver con cumplir su propósito de salvar y de buscar a los que están perdidos. Entonces, el rol suyo y mío en este rompecabezas de Dios es que usted y yo somos una pieza fundamental que Dios quiere usar para poder alcanzar el objetivo que Él tiene sobre la humanidad. Usted y yo somos una pieza que Dios quiere mover, quiere poner ahí en movimiento y que quiere encajar para que su gran rompecabezas de salvación del mundo se pueda concretar, se pueda armar y pueda lograr su objetivo final. Usted y yo no estamos para ser espectadores de lo que Dios quiere hacer. Usted y yo no estamos solamente para mirar de lejos la intención de Dios de salvar al mundo. Usted y yo hemos sido escogidos por Dios para hacer una gran pieza en el rompecabezas de Jesucristo, que es alcanzar a la gente que está todavía lejos de Él. Así que mirad de al lado, si vos sos una pieza en el rompecabezas de Dios, sos una pieza grande o sos una pieza pequeña, no importa el tamaño de que seas, lo importante es que estás en el plan de Dios y Dios quiere usar tu vida para poder salvar a otros.
Es un enorme privilegio que tenemos de ser usados por el Señor para traer salvación y vida eterna a los que todavía no han encontrado esa esperanza en Jesús. Usted es privilegiado. Yo soy privilegiado de ser una pieza en el Señor. Yo no soy el rompecabezas. Usted no es el rompecabezas. El rompecabezas es Dios el que lo arma y utiliza diferentes piezas para lograr su objetivo. Y vamos a ver en esta historia de Pedro y Cornelio cómo Dios fue armando este rompecabezas. Mire, dice la Biblia que Pedro era judío. Y los judíos tenían un gran problema con los gentiles. Los judíos tenían el problema de los gentiles porque ellos consideraban que los gentiles eran malditos y que no merecían la salvación de parte de Dios. Si usted lee la Biblia, ahí en los primeros versículos, dice que había un hombre, o había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Cornelio, vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, eso más o menos a las 3 de la tarde, si no dormía siesta Cornelio, ¿sí? Era a las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope. ¿A dónde tenía que mandar hombres? Y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Mire, Pedro y Cornelio no se conocían. Entre Jope y Cesarea, donde estaba Cornelio, había una distancia de aproximadamente 60 kilómetros. El camino que uno tenía que hacer para llegar de una ciudad a otra a pie era alrededor o aproximadamente de 2 días de camino, de transitar. Por lo tanto, Pedro estaba viviendo su mundo, ahí estaba haciendo sus cosas, y Cornelio estaba por el otro lado teniendo su intimidad con el Señor. Y en el medio de estas dos personas, ¿quién interviene? El Espíritu de Dios, hablando con Cornelio y diciéndole, Cornelio, yo he escuchado tus oraciones, y le da una tarea. ¿Cuál era la tarea que Cornelio tenía que hacer? Tenía que enviar personas a buscar, ¿a quién? A Pedro. Y dice, versículo 7, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo esto. Eso pasó con Cornelio. Cornelio era un soldado romano, era un hombre que tenía jerarquía en el ejército romano, y el imperio romano en ese entonces gobernaba sobre el pueblo judío. Por lo tanto, cuando Pedro recibe el llamado de Dios, y ahora lo vamos a leer, Pedro estaba recibiendo un llamado de alguien que lo tenía como una autoridad militar, y en la cual no se sentía muy a gusto porque ellos estaban gobernados, subyugados por un imperio que ellos no apreciaban, que ellos no habían llamado. Roma había invadido lo que era parte de la tierra de Israel y tenía por debajo de su gobierno a todo el pueblo judío. Por lo tanto, esta conexión era una conexión muy incómoda. Cornelio representaba a los militares que tenían subyugado a los judíos, y Pedro era judío que estaba por debajo de este gobierno militar. ¿Me entienden la idea? Era bastante incómoda la situación. Entonces, Dios habla con Cornelio. Pero vamos a ver lo que hace en el versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban en el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. La hora sexta es alrededor de las 12 del mediodía. Y tuvo hambre, por eso, como era la hora de comer, tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio en el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz que le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa inmunda o común o inmunda he comido jamás.
Volvió la voz a él segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Déjeme explicarle esto. Cuando se levantó aquel día, aquella mañana, Pedro en Jope y Cornelio en Cesarea, cada uno se levantó para vivir el día normal, hacer las rutinas de todos los días. En ningún momento en la mente de ellos estaba la posibilidad de que se iban a encontrar, que se iban a conocer. Cornelio no tenía idea de quién era Pedro y Pedro no tenía idea de quién era Cornelio. En el diagrama de ellos estaban a 60 kilómetros de distancia y cada uno estaba viviendo su vida y haciendo la rutina cotidiana de todos los días. Pero en el plan de Dios, en se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Rompecabezas, en el rompecabezas de Dios, había una intención de Dios de que Cornelio conociera a Pedro, que Pedro conociera a Cornelio, porque toda la casa de Cornelio y la familia de Cornelio necesitaban recibir la palabra de salvación de parte de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Y comienza a mover fichas. Habla con Cornelio, le trae una visión y le dice lo que tiene que hacer. Y habla con Pedro, 70, 60 kilómetros, y le muestra una visión y le dice lo que va a pasar. Y en medio de ese movimiento de piezas, 3 hombres van a buscar a Pedro. En ese movimiento de piezas se comienza a conjugar este rompecabezas. Miren, había muchas cosas que diferenciaban a Cornelio de Pedro. La nacionalidad, por sobre todo, la posición en la cual ellos estaban social, uno gobernaba y el otro era gobernado. Pero sin embargo, en esta conjugación de Dios, que se estaba comenzando a gestar y armar este rompecabezas en el plan de Dios, comienzan a suceder algunas cosas interesantes. Lo primero que quiero resaltar no es las diferencias que ellos tenían, sino las similitudes que había entre Pedro y Cornelio. Miren la primera similitud. Ambos estaban orando cuando el Señor los visitó. ¿Prestó atención en eso? ¿Se dio cuenta? Dice que Cornelio estaba orando a las 3 de la tarde, la hora novena. Y Dios le visitó en medio de la oración. Y dice que estaba Pedro orando a las 12 del mediodía, a la hora sexta. Y dice que Dios le visitó en medio de la oración. Estos 2 hombres que no se conocían, que estaban distantes 60 kilómetros, que tenían diferentes posiciones y eran de diferentes nacionalidades, ambos tuvieron la misma similitud. Ambos estuvieron en oración. ¿Sabe? No importa la hora que usted ore. Dios es el Señor del tiempo cronos y del tiempo kairos. Dios es el Señor. Lo importante es que usted ore, porque cuando usted ora, la visitación de Dios puede venir sobre tu vida en cualquier momento. La segunda similitud que me llamó la atención, ambos tuvieron a bien obedecer a Dios. Cornelio le dijo el Señor, Cornelio, envía personas a buscar a Pedro. ¿Y qué hizo Cornelio? Llamó a 2 servidores y a un soldado que estaba bajo su mando y le dijo, vayan a Jope y vayan a la casa de Pedro. Cornelio no solamente estaba orando y recibió la visión y la voz de Dios a través del ángel y la dirección de lo que tenía que hacer, sino que él estuvo dispuesto a obedecer lo que el ángel le dijo que tenía que hacer. Llamó a 3 personas y le dijo, vayan a la casa de un tal llamado Pedro. Por el otro lado, Pedro estaba orando, tenía ganas de comer, pero el Señor intervino ahí de una manera milagrosa y le hizo frenar un poco el almuerzo. Y Pedro estaba orando y el Señor le dijo a Pedro que iban a venir a casa de él 3 personas a buscarlo. Y que esas 3 personas le iban a dar un mensaje de parte de Dios y que él no tenía que llamar común o inmundo lo que Dios había limpiado. ¿Qué era lo inmundo y lo común para Pedro? Los gentiles. Y Cornelio era un gentil. Por lo tanto, Pedro no tenía mucha intención de querer conocer a un gentil, porque gentiles y judíos no se juntaban. Sin embargo, Dios ya le había advertido a Pedro que algo iba a pasar. ¿Qué hicieron los dos? Estuvieron dispuestos a obedecer.
Cornelio mandó a la gente llegó a la casa de Pedro y la gente le dijo a Pedro, acompáñanos a Cesarea. ¿Y qué hizo Pedro? Se fue con la gente de Cornelio y llegó a la casa de Cornelio. Número 3, tercera similitud. Ambos dejaron de lado las diferencias reales que pudieron tener para hacer la voluntad de Dios. Había razones más que suficientes para que no se juntasen estos dos. Sin embargo, estuvieron dispuestos a dejar sus diferencias para que sobre todas las cosas la voluntad de Dios pueda ser cumplida. Era muy duro para un soldado romano tener que ir a buscar a un judío y pedirle ayuda a un judío. Ellos eran el imperio que gobernaba. Ellos estaban en posición de liderazgo. El pueblo judío estaba subyugado. Era muy difícil pedirle ayuda a un judío. Más bien ellos tenían la intención de siempre demandar que los judíos hagan lo que ellos decían. Si no eran castigados o eran asesinados. Estaban gobernando. Tenían autoridad militar. Sin embargo, Cornelio hizo la voluntad del Señor, invitó a llamar a un judío para que vaya a su casa, a un lugar de intimidad familiar. Y por el otro lado, Pedro tenía que ir a visitar a un romano, a un gentil, y no era algo que él quería hacer naturalmente. Sin embargo, los dos estuvieron dispuestos a dejar las diferencias que pudieran tener para que la voluntad de Dios se pueda cumplir en ellos. Los dos estaban orando. Los dos estuvieron dispuestos a obedecer lo que Dios le dijo y los dos estuvieron dispuestos a dejar de lado las diferencias para que se cumpla la voluntad de Dios. Y lo último, la cuarta similitud que veo entre ellos. Ambos estuvieron dispuestos a ocupar sus respectivos lugares y roles. El rol de Pedro era ir a predicar la palabra. Y el rol de Cornelio y su familia era de ir a escuchar la palabra. ¿Saben? Los rompecabezas, cada pieza cumple una función. Ninguna pieza es más importante que otra, pero cada pieza tiene un lugar específico en el cual debe encajar. El rol de Pedro era comunicar el mensaje de salvación y el rol de Cornelio y la familia era de escuchar ese mensaje para recibirlo y aceptarlo como propio. No había dos comunicadores, no estaban hablando los dos. Había uno que comunicaba y había otro que escuchaba. Había un emisor y había un receptor. Cada uno supo ocupar su rol. Cuando usted arma el rompecabezas, se va a dar cuenta que si usted quiere poner una pieza en un lugar que no corresponde, esa pieza no encaja. ¿No? Los que han hecho algún rompecabezas. Por más que usted le dé la forma, le dé la fuerza, la quiera meter a presión, si la pieza no va en ese lugar, no va a ese lugar. Por eso que cada pieza tiene que ir en el lugar justo y el único que puede diagramar cuál es el lugar correcto en el cual cada pieza debe estar encajada en ese gran rompecabezas se llama Dios. Por eso Dios es el gran gestor de este rompecabezas en el cual usa nuestras vidas como Él quiere usarla y ponerla en el lugar correcto para que el rompecabezas logre su cometido. En este encuentro de Pedro y Cornelio, si usted sigue leyendo los versículos más adelante, hasta el final, hasta el versículo 47, se va a dar cuenta de que cuando Cornelio recibe a Pedro en la casa y escucha el mensaje que Pedro dio de parte del Señor, dice que él, su familia y sus parientes se convirtieron a Cristo. Y no solamente se convirtieron, sino que Pedro le dice, ¿qué impide que estos sean bautizados? Y los mandó al agua y los bautizó. Y no solamente fueron bautizados en agua, sino dice que fueron impuestos sobre ellos la mano de Pedro y recibieron el Espíritu Santo. Y ocurrió el milagro por el cual Dios había gestado este gran rompecabezas para que una familia y sus parientes, y a partir de ellos todo un pueblo, pudiera alcanzar la salvación de Jesús. Porque el plan de Dios, ¿cuál era? Desde el principio, venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pedro tenía a Jesús en su corazón, era un discípulo de Cristo. Pedro estaba salvo, estaba bien. Él predicaba en Jope, tenía sus seguidores, tenía su iglesia probablemente, pero en Cesarea había un hombre y una familia con sus parientes y sus amigos y sus súbditos, llamado Cornelio, que necesitaba escuchar el mensaje
de parte de Dios. Y el gestor de todo esto comenzó a mover piezas. Y los grabó a Pedro y habló con Cornelio y mandó a 3 esclavos ahí o a 3 personas que vayan a buscarlo. Y Pedro vino y caminó 2 días y llegó a la casa de Cornelio. Dice que Cornelio había avisado a todos sus familiares y amigos y vecinos para que pudieran llegar al lugar de la casa para que cuando Pedro viniera, toda la familia esté lista para escuchar lo que Dios tenía que decir a través de Pedro. Dice que cuando Pedro llegó a la casa y entró a la casa, dice que se sorprendió a ver tanta gente reunida. Y en el versículo más adelante, en el versículo 20 en adelante, dice, y Pedro comenzó a abrir su boca y a predicar a Cristo. Ahora, quiero cerrar esta idea con lo siguiente. Dios usó estas piezas. Pedro, Cornelio, la familia, los amigos, la gente que fue a buscarlo, él gestó todo esto. Y logró el propósito final. ¿Cuál era? Que Cornelio y su familia sean salvados. Ese era el propósito de Dios. Y lo cumplió. El rompecabezas se armó. Ahora, ¿qué tiene que tener una pieza del rompecabezas para que Dios la use? Y esa es la pregunta que quiero trabajar con ustedes en estos minutos. ¿Qué tiene que tener una pieza del rompecabezas de Dios para que Dios nos use? Porque Dios te quiere usar. Dios necesita contar con vos como una pieza de su gran rompecabezas para que a través de tu vida otras personas, otras familias puedan llegar a conocerle. O sea, nadie es desechable en la casa del Señor. En la iglesia del Señor hay lugar de trabajo para todas las personas, pero ¿qué tiene que tener esa pieza? ¿Cómo tiene que ser esa pieza? Rápidamente quiero mencionar 5 cosas. Rápido. Número 1, la pieza que Dios va a usar o quiere usar es una pieza que verdaderamente busque a Dios a través de una vida de oración. De una vida de oración. Pedro estaba orando, Cornelio estaba orando. Y en esas oraciones, en horarios distintos, uno a las 3 de la tarde y otro a la hora del almuerzo, a mediodía, dice que Dios se les reveló. Y la presencia de Dios bajó y habló con ellos. ¿Sabe? Si Dios busca piezas que le sean útiles, Dios va a buscar piezas que tengan una vida de oración. Hermanos, la iglesia del Señor debe cada vez estar más en comunión con Dios a través de la oración. Tenemos que orar, porque es en medio de la oración y es a través de la oración donde Dios comienza a hablarnos, a ministrarnos y a guiarnos. La oración es una vía de comunicación. Orar, como alguien lo definió, es hablar con Dios, pero también tiene que ver con escuchar a Dios. Y yo sé que en esta iglesia todos oran, pero necesitamos profundizar más en la vida de oración para que Dios nos use como una pieza poderosa en sus manos para armar el gran rompecabezas de este tiempo, de este siglo, en esta ciudad del Calafate y en esta provincia de Santa Cruz. Esto pasó en Jope, allá lejos, en otro lado del mundo, pasó en Cesarea, en otro lado del mundo, pero la intención de Dios sigue siendo la misma. En Calafate hay gente que todavía necesita ser salvada por el Señor, que todavía está perdida y que necesita escuchar la palabra de salvación de Jesús y lo quiere y lo tiene que hacer a través de tu vida, a través de tus labios, y Dios te quiere usar como una pieza fundamental en su rompecabezas. Pero tenemos que tener una vida de oración. Número 2, Dios va a usar a los que estén dispuestos a dejar las comodidades de lado, con tal de hacer la voluntad de Dios. Pedro tuvo que salir de la ciudad donde él estaba, de la casa donde él estaba. Ni siquiera ese día tuvo tiempo para almorzar. Porque cuando había dicho que que le preparen algo para comer, dice que Dios lo visitó y entró en un estado de éxtasis ahí. Y después que terminó la visión, dice que vinieron estos 3 que había mandado Cornelio a golpear la puerta y a ver si ahí vivía Pedro. Por lo tanto, no comió ese día Pedro. Recibió a estos, escuchó lo que Dios dijo a través de estos y se fue con ellos caminando 2 días de camino para llegar a un destino donde él no conocía, la casa de alguien que no conocía, pero que sabía que Dios lo había mandado para dar un mensaje. ¿Sabe lo que tuvo Pedro? La disposición de dejar la comodidad. Cornelio estaba bien en su casa, estaba piola en su casa, tranquilo con su trabajo, con su hogar. ¿Sabe lo que tuvo que hacer Cornelio? Reacondicionar la casa para recibir a una visita que no conocía. Y ustedes saben que muchas veces cuando uno recibe visitas, cuando la visita es esperada, uno ordena la casa, ¿no? Y uno acomoda, va a venir fulano de tal.
Y uno acomoda y ordena, limpia, y saca la telaraña que nunca sacó. O sea, se comienza a poner las cagadas en condiciones porque está esperando la visita. Pero el tema es cuando te cae una visita inesperada. Te cae alguien que no te dijo que iba a venir, te golpea la puerta, toca el timbre y vos estás ahí recién levantado, estás ahí con la lagaña en la cara, todo despeinado, y te vino una visita inesperada, no tuviste tiempo de ordenar porque no estabas esperando. ¿Saben? Cornelio estaba esperando a Pedro, porque Dios le había dicho que Pedro iba a ir a su casa. ¿Y qué hizo Cornelio? En esa visita esperada ordenó todo, puso todo en condiciones, pero tuvo que dejar la comodidad de su hogar. Porque no es lo mismo cuando en nuestra casa somos 3 o 4, lo mismo de siempre, que cuando te vienen 10, te vienen 15 personas. Te usan el baño, todos te usan el baño porque todos quieren ir al baño, te meten en tu cocina, te agarran las sillas, te tocan cosas que a lo mejor uno no quiere que te toquen. Los dos estuvieron dispuestos a dejar la comodidad para hacer la voluntad de Dios. Pedro salió de su casa, caminó 2 días para llegar a un lugar desconocido y Cornelio tuvo que dejar la comodidad de su hogar para recibir visita. Si querés que Dios te use, si querés que Dios nos use, tenemos que estar dispuestos a dejar la comodidad. Porque a veces servir al Señor implica salir de la comodidad para hacer la voluntad de Él. Tercero, ¿a quién va a usar Dios en esta pieza? Dios va a usar a los que están dispuestos a dejar de lado los prejuicios hacia otras personas. ¿Cómo voy a ir yo a la casa de Cornelio? ¿Cómo voy a recibir yo a este judío? ¿Saben? Hay lugares donde Dios nos va a mandar. Hay personas con las cuales Dios va a querer que hablemos, que muchas veces vamos a tener sobre ellos nuestros prejuicios. Este es pobre, este está sucio, este está preso, este es un alcohólico, este es un drogadicto, este es un ladrón. Porque en la vida y en la sociedad que vivimos hay muchos prejuicios. Y a veces, por los prejuicios que tenemos, no nos acercamos a esas personas. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces los prejuicios nos alejan de la gente. Nos impiden de alguna manera llegar a tener relaciones con alguna persona por los prejuicios que tenemos. Sin embargo, si queremos ser una pieza que Dios pueda usar, tenemos que estar dispuestos a dejar nuestros prejuicios de lado con tal de agradar a Dios y cumplir con su llamado. Si Dios te manda a hablar con alguien, aunque tengas prejuicio, déjalo de lado y haz la voluntad de Dios. Pedro dejó los prejuicios que tenía con el soldado romano dejó los prejuicios que tenía con el judío y se encontraron, porque la intención de ambos era hacer la voluntad de Dios y no mantenerse distanciado a causa de los prejuicios que ellos tenían. Cuarto, Dios usará a los que no busquen ser protagonistas, sino que estén dispuestos a dejar que el protagonista siempre sea Dios. Ninguno de los dos quiso sobreponerse al otro diciendo que es más importante o menos importante, sino que los dos buscaron que Dios sea el que se glorifique en ese encuentro. Dice que Pedro estaba hablando, la palabra de Dios fue soltada y el Espíritu Santo descendió en esa casa y todos fueron tocados. Pedro había ido con un grupo de discípulos de él a acompañarlo a esta aventura y dice que todos estaban sorprendidos porque no podían entender cómo el Espíritu Santo también pudo descender sobre los gentiles. Porque para ellos solamente el Espíritu Santo descendía para los judíos. Pero en aquel entonces los gentiles también recibieron la promesa del Espíritu Santo. Dice que comenzaron a hablar en lenguas ahí donde estaban. Y estos quedaron maravillados. Y al final, dice, verdaderamente entendemos que Dios no hace acepción de personas. ¿Sabe? Los dos estuvieron dispuestos a dejar que Dios se glorificara. Cuando yo quiero ser protagonista, estoy poniéndome por delante de Dios. Y nosotros no somos llamados a ser protagonistas. Nosotros somos llamados a ser siervos de Dios. El protagonista de todas las cosas siempre tiene que ser Dios. Y yo tengo que dejarlo que Él sea glorificado. Y número 5, el último, es Dios usará a quienes quieran y dejen usarse. Dios no nos obliga a hacer una pieza de su rompecabezas. Él nos invita a hacer una pieza del rompecabezas. Yo necesito querer
Pedro tuvo que querer salir de Jope y caminar hasta Cesarea. Pedro tuvo que querer y recibir esta invitación y cumplir con esta invitación. Pedro tuvo que aceptar lo que Dios le había dicho. Cornelio tuvo que querer recibir a Pedro, tuvo que querer invitar a los familiares, tuvo que querer abrir las puertas de su casa para recibir a Pedro. O sea, Dios va a usar a los que quieran y se dejen usar. Porque Dios no obliga a nadie. Dios invita a todos. Y cada uno de nosotros debemos responder a la invitación de Dios. O la respondemos aceptando la invitación o respondemos rechazando la invitación. Pero la invitación está a la mesa de cada uno de nosotros. Vos y yo no somos el rompecabezas, solo somos una pieza que Dios quiere y puede usar para un fin mayor. Por tanto, deja que Dios te use para cumplir su propósito más grande. ¿Cuál es? Volvemos a Lucas 19:10. Traer salvación y buscar a los que están perdidos. Dios lo va a hacer con vos o sin vos. Dios lo va a hacer conmigo o sinmigo, porque la voluntad de Dios siempre se va a cumplir. Pero tendremos un enorme privilegio nosotros si decidimos ser esa pieza que Dios puede usar para lograr ese gran rompecabezas de salvación en nuestras comunidades. Es un privilegio servir al Señor. Es una honra ser instrumento en las manos de Dios. Es un milagro, es una bendición enorme que Dios nos hable y nos diga lo que tenemos que hacer. Pero Dios no obliga a nadie. Dios te invita. Estamos terminando un año de muchas cosas, buenas y malas, de idas y venidas, de distintas situaciones, pero estamos empezando un nuevo año, por la gracia de Dios. Y este nuevo año, el Espíritu Santo nos está amonestando a poder extender las estacas de la iglesia, a poder salir y predicar el Evangelio de buenas nuevas a todas las criaturas para que conozcan a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? A través de las piezas que Él pueda y quiera usar, a través de su iglesia. Y quiero animarte, quiero desafiarte a que no seas un espectador en el año 2024, a que no nos acostumbremos a la comodidad de los cultos y de los templos, sino que estemos dispuestos a dejar que Dios nos use para que Él pueda cumplir a través de su iglesia con su gran propósito, que es salvar a los perdidos, que es traer a su redil a aquellos que todavía están fuera del redil. Por su gracia, vos y yo estamos adentro, y gloria a Dios. Pero hay muchos afuera, hay muchos alcohólicos afuera, hay muchos jóvenes en las drogas afuera, hay muchos hogares destruidos que están desorientados porque no saben qué hacer y están afuera. Hay muchos vecinos tuyos que están afuera, muchos compañeros de la escuela que están afuera, muchos compañeros de trabajo que están afuera. Y vos sos una pieza clave en el plan de Dios. Dejate usar por Dios. Salí de la comodidad. Si Dios te pide que salgas de la comodidad, salí de la comodidad. Si Dios te pide que abras tu casa, como hizo Cornelio, abrí tu casa. Si Dios te pide que abras tu labio para hablar, abrí tu boca. Pero sé un hombre de oración, sé una mujer de oración. Que los prejuicios no te limiten a hacer la voluntad de Dios. Sino que como Pedro y Cornelio podamos facilitar el plan de Dios para que Dios sea glorificado y para que muchas personas puedan ser salvadas por él. Nos ponemos de pie en esta tarde. Te animo a que pueda leer todo el capítulo 10 de Hechos. Es un hermoso capítulo. Dice que Pedro después se vuelve a su ciudad, vuelve a Jope, alabando y bendiciendo al Señor por lo que Dios había hecho en la casa de Cornelio y toda su familia. Cornelio fue un instrumento clave de Dios para predicar el evangelio de salvación en Cesarea, donde él vivía. Calafate todavía es una tierra que necesita que la semilla del evangelio siga siendo sembrada. Amén. Esta semana quiero animarte que puedas orar a las 3 de la tarde, a las 12 del mediodía, a la hora que quieras hacerlo,
pero dejemos que Dios nos hable y dejémonos usar por el Señor. Cierra tus ojos por un momento. Me gustaría que en este tiempo nos vayamos de acá con esta intención y esta carga del corazón de que Dios pueda cumplir su propósito a través de nuestras vidas. Es verdad que no somos piezas perfectas. Es verdad que todavía hay muchas cosas para mejorar y para cambiar, pero aún así todo, el amor de Dios nos ha alcanzado y el amor de Dios quiere usar tu vida. Aún así todo, Dios una vez más extiende delante de nosotros la invitación para que seamos instrumentos en sus manos, para que a través de tu vida, de tu hogar, de tu familia, de tu entorno, el Espíritu Santo pueda fluir y pueda traer salvación a los que todavía andan perdidos. Qué lindo que en esta noche muchos Pedros se levanten, muchos Cornelios se han tocado, muchas familias te digan, Señor, heme aquí, quiero ser una pieza que tú puedas usar para extender tu reino y para que puedas cumplir con tu gran misión, que es salvar al pecador. Señor, te adoramos en esta tarde, te bendecimos. Sé que la hora ha avanzado un poquito, sé que quizás hay muchos que están cansados, pero gracias porque tú nos has convocado una vez más a este lugar para escuchar tu palabra, para permitir que el Espíritu de Dios pueda fluir a través de la alabanza, de la coordinación, a través de todo lo que hacemos en honor a ti, Señor, en reconocimiento a ti. Pero, Señor, hoy quiero pedirte de manera especial como pastor de esta congregación, que si algo nos pueda distinguir como iglesia, como nazarenos en esta comunidad, que Señor seamos distinguidos por ser una iglesia que predica a tiempo y fuera de tiempo tu palabra. Una iglesia, Señor, que te busca en la intimidad de la oración, que busca tener comunión contigo día y noche. Una iglesia, Señor, que no sea prejuiciosa, sino que tenga las puertas abiertas y los brazos abiertos para recibir a todas aquellas personas que vengan en busca del Señor, de Jesucristo, el Salvador. Una iglesia que esté dispuesta a salir de las comodidades, Señor, para que si tenemos que ir a caminar y llegar a barrios y cortarle el almuerzo o la siesta o cualquier otra cosa, estemos dispuestos a hacer con tal de que tu nombre sea glorificado y que las personas conozcan a Cristo. Una iglesia que quiera y desee ser usada por ti, Señor. Padre, todavía hay mucha gente que está perdida, divagando. Todavía, Señor, el diablo tiene en sus manos a muchas personas y no las va a soltar, a menos que tu iglesia se levante como un gran ejército, arrebatarles esas personas a Satanás en el nombre de Jesús, para que salgan de las tinieblas y vengan a la luz admirable de Cristo, como nosotros hoy estamos en ese lugar. Por eso, Señor, humildemente te pido que tu Espíritu Santo hable con cada uno de los que hoy estamos, aún con los que están mirando esta transmisión, aún con los que se fueron. Inquieta en sus corazones el deseo de ser piezas que sean usadas por Dios para que este gran rompecabezas de salvación se pueda armar y tú puedas concretar tu plan salvador, Señor, en nuestra comunidad de Calafate. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias porque sé que tu Espíritu, como habló con Pedro y como habló con Cornelio aquel día, también está hablando con nosotros.